Los complementarios en neumología son esenciales para llegar a un diagnóstico de enfermedad, ¿no? Eh, por ejemplo, para llegar al diagnóstico de las enfermedades pulmonares obstructivas, como es el asma o el EPOC, necesitamos de un estudio complementario que se llama espirometría. También necesitamos de otros estudios como son un hemograma para el diagnóstico de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Cultivo de esputo o una baciloscopía. Y estos exámenes complementarios también son la broncoscopía, el cual nos ayuda para el diagnóstico de las hemóptisis, el tratamiento de las hemóptisis, la extracción de cuerpos extraños aspirados a través de una broncoscopía. Otro estudio complementario importante en neumología es la toracocentesis, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con derrame pleural, por ejemplo, podemos realizar una toracocentesis diagnóstica o una toracocentesis terapéutica. Otro estudio complementario fundamental en neumología es una radiografía de tórax, ¿no? Que nos ayuda a ver enfermedad del parénquima pulmonar, una neumonía, por ejemplo. Vamos a solicitar una radiografía de tórax o también podemos solicitar una tomografía de tórax. Dentro de las pruebas de función respiratoria, el estudio complementario que más se utiliza en la cátedra de neumología es la espirometría. Recordar que también hay otras pruebas de función respiratoria como la difusión del monóxido de carbono, el análisis de gases sanguíneos, gasometría arterial, la marcha de los 6 minutos, pero vamos hablando de la espirometría. Este estudio es muy frecuente en la evaluación pulmonar, ¿no? Para saber la salud pulmonar, se evalúa la salud pulmonar desde la parte mecánica y desde el intercambio de gases, ¿no? Entonces, para evaluar la mecánica respiratoria tenemos a la espirometría y para evaluar el intercambio de gases podemos utilizar gasometría arterial, oximetría de pulso o la difusión del monóxido de carbono llamado DLCO. Ahora, para evaluar la mecánica respiratoria utilizamos la espirometría. Y esta espirometría va a va a explorar los volúmenes y capacidades pulmonares, el volumen de aire que se desplaza a través de la vía aérea. Y para evaluar el intercambio gaseoso, nuevamente tenemos el DLCO, la gasometría arterial o la oximetría. Por una parte, la función principal de los pulmones es el intercambio gaseoso, ¿no? Y es útil contar con una prueba de función mecánica y una prueba de intercambio gaseoso. Haciendo un poco de historia, el médico John Hutchison fue quien ha diseñado el primer espirómetro, ¿no? Esto a través de un trabajo que él ha publicado y este estudio se da casi 50 años antes de la invención de la radiografía por Wilhelm Röntgen, ¿no? O sea, la espirometría ya había dado sus inicios en el año 1846. Sin embargo, la espirometría es una prueba pobremente utilizada, ¿no? Y esto se debe a que el equipo es muy costoso y a que hay un mito en la complejidad de su interpretación. Es decir, varios médicos generales no pueden interpretar la espirometría, ¿no? Que es de difícil interpretación. Pero la espirometría sirve a un neumólogo, ¿no? Para evaluar la salud pulmonar, ¿no? Sirve tanto la espirometría para evaluar la salud pulmonar, para ver el tamaño de los pulmones, para ver y determinar si hay una obstrucción bronquial, si los bronquios están. Hay varias enfermedades, ¿no? Dentro de la neumología que producen obstrucción de los bronquios. Las más frecuentes enfermedades crónicas, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
También para realizar una espirometría, la espirometría mide la capacidad vital, ¿no? Entonces, esta capacidad vital va a depender de factores, ¿no? Del tamaño de los pulmones, de la estatura, del sexo y la edad. Por ejemplo, la capacidad vital, de acuerdo a la estatura, en una persona que es de estatura alta en relación a una persona que es de estatura baja, el que es de estatura alta va a tener una mayor capacidad vital, un mayor volumen y capacidades pulmonares en relación a la persona de estatura baja. En relación al sexo, ¿no? Hay diferencia entre varón y mujer, ¿no? Puede que sean de la misma estatura, pero en el varón, debido a la anatomía, el tórax es más amplio, ¿no? Por lo tanto, en relación al sexo varón y mujer, el varón va a tener una capacidad vital más grande, ¿no? Más elevada en relación a la mujer. Y respecto a la edad, ¿no? Es diferente el pulmón, ¿no? Estos volúmenes dentro del pulmón, es diferente los pulmones de un adulto mayor de 60 años en relación a un niño de 10, 8 años, ¿no? Ya que mientras van avanzando los años, va aumentando las características fibróticas del pulmón y va perdiendo la elasticidad pulmonar. Entonces, hay una diferencia importante entre un niño y un adulto, ¿no? Y también va a haber la diferencia respecto a la capacidad vital o los volúmenes y capacidades pulmonares. Ahora, la desventaja de la espirometría es que requiere el máximo esfuerzo, ¿no? Se le da al paciente una boquilla por donde debe soplar, y debe realizar su máximo esfuerzo. Si la persona hace el máximo esfuerzo, va a dar un buen resultado, ¿no? El estudio de la espirometría. En cambio, si la persona no realiza el máximo esfuerzo, puede dar interpretaciones falsas, ¿no? Incluso que nos confunden con enfermedad. La utilidad, no, es útil la espirometría para valorar la salud respiratoria, ¿no? Es tan útil la espirometría, para evaluar la salud pulmonar, ¿no? Similar a un electrocardiograma para un cardiólogo o similar a la medición de la azúcar para un paciente con diabetes, ¿no? Entonces, en neumología es esencial tener un espirómetro y realizar esta prueba del espirómetro. Vamos a hacer una pequeña evaluación. ¿Qué estudio sirve para valorar la mecánica respiratoria? La espirometría. ¿Qué estudio sirve para valoración del intercambio gaseoso? Oximetría de pulso, el DLCO, gasometría arterial. ¿Qué enfermedad puede detectarse con la espirometría? Asma, EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los valores de la espirometría, como la capacidad vital, dependen de ciertos factores. ¿Cuáles son estos factores? Edad, sexo y estatura o talla. ¿Qué desventaja tiene la espirometría? La desventaja es que requiere el máximo esfuerzo. Dentro de la historia de la espirometría, tenemos que antiguamente, ya con el médico Claudio Galeno, se daban los primeros indicios, ¿no? Este médico hace un experimento, Galeno, ¿no? Este Galeno le pide a un niño que respire y que sople de forma repetida a través de una bolsa hecha por la vejiga de un animal, ¿no? Entonces él ya estaba pensando que tenemos una capacidad pulmonar, ¿no? Posteriormente, con Antonio Lavoisier, en 1743, ¿no? Él crea su gasómetro, ¿no? Que posteriormente sería un espirómetro, pero él lo pone nombre de gasómetro y este constaba de una campana sumergida en un recipiente de agua y nuevamente soplar, ¿no? Entonces ya eran la espirometría, pero
El médico inglés John Hutchinson es considerado el padre de la espirometría, ya que fue el primero quien lo llama así, ¿no? Entonces, John Hutchinson pone el nombre de espirometría y además hace una descripción de los volúmenes y capacidades pulmonares, ¿no? Posteriormente, en Francia, con Tifenau, él pone los valores de la capacidad vital forzada sobre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, lo que él también describe el índice de Tifenau. Una pequeña evaluación mencione cómo fue el primer intento de espirometría por Galeno, ¿no? Entonces, el primer intento por Galeno fue que puso a un niño a soplar a través de una bolsa hecha por la vejiga de un animal, ¿no? ¿Quién es considerado el padre de la espirometría? John Hutchinson, ¿no? Quien pone el primer nombre de espirometría y además describe los volúmenes y las capacidades pulmonares. El volumen pulmonar aumenta con la estatura de los individuos. Falso, verdadero. Verdadero. Entre las generalidades de la espirometría, cuando los pulmones son pequeños, se puede meter y sacar poco aire. Cuando los pulmones son grandes, se puede meter y sacar más aire que en los pulmones pequeños. Y tenemos valores, ¿no? La capacidad vital forzada, que es el volumen de aire que se puede sacar de unos pulmones completamente inflados. Y esta capacidad vital forzada representa el máximo volumen de aire que se puede ventilar o movilizarse dentro y fuera de los pulmones. En una enfermedad pulmonar como la tuberculosis, la capacidad vital forzada puede estar. Aquí tenemos un gráfico sobre las capacidades y volúmenes pulmonares, ¿no? Tenemos el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria, el volumen residual, la capacidad pulmonar total, la capacidad funcional residual, ¿no? Y vamos a mencionar que la espirometría nos ayuda a detectar las enfermedades obstructivas, asma, EPOC. Además, tenemos parámetros en la espirometría como el FEV1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el cual tiene un valor, ¿no? Este FEV1 en un adolescente tiene un valor normal. Y si tomamos el FEV1 sobre la capacidad vital forzada, en un adolescente su valor normal sería el 80%, también llamado índice de Tifenau, FEV1 sobre FEVC, ¿no? Lo normal en un adolescente mayor al 80%. Pero cuando tenemos un ejemplo de una persona con pulmones pequeños no obstruidos, el FEV1 puede estar normal. En caso de obstrucción bronquial, ¿no? Obstrucción, el FEV1, FEVC están disminuidos, el índice de Tifenau está disminuido. Los valores de la espirometría dependen de los factores como edad, sexo y talla que hemos mencionado, y la desventaja de la espirometría es que es un esfuerzo. Aquí tenemos los principales valores de la espirometría, el FEVC, el FEV1 y el FEV1-FEVC, que también llamado índice de Tifenau. Tenemos indicaciones y contraindicaciones para realizar la espirometría. Las indicaciones de la espirometría son múltiples. Podemos evaluar la salud respiratoria, la salud pulmonar, pero también podemos evaluar las enfermedades pulmonares obstructivas, como el asma o el EPOC. Podemos pedir una espirometría para una valoración de riesgo preoperatorio en algún paciente que presente una enfermedad respiratoria crónica, ¿no? Y también nos sirve la espirometría para diagnóstico y evaluación del daño pulmonar de alguna enfermedad pulmonar intersticial. Tiene contraindicaciones en la realización de la espirometría. ¿Cuáles son estas contraindicaciones? Como hemos dicho que la espirometría es una prueba de máximo esfuerzo, le pedimos al paciente que sople, ¿no?
Las contraindicaciones serían un paciente que presente un neumotórax, un paciente que presente hemóptisis, un paciente que tenga alguna cirugía reciente abdominal o torácica. Pues no puede realizar el máximo esfuerzo, no debe realizarse la espirometría. Un paciente que tenga parálisis facial, menores de 5 años, un deterioro físico cognitivo no nos va a ayudar, ¿no? Cuando le digamos sople, o pacientes que tengan algún problema en la retina, como desprendimiento de retina. Entonces, como la espirometría es una prueba de esfuerzo, entonces podemos agravar. Por eso hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones de la espirometría. Ahora, para la interpretación de una espirometría, habíamos dicho que tenemos que ver los valores de la espirometría, ¿no? El FEB1, FEBC, llamado índice de Tifenau, el FBC, ¿no? Que sería la capacidad vital forzada, y el FEB1 por sí solo, ¿no? Aquí tenemos en esta gráfica de la interpretación del ATS 2005 modificado, que si tenemos un FEB1, FBC o índice de Tifenau en lo normal, o sea, mayor al límite de la normalidad, sería normal, ¿no? Si tenemos un FEB1, FBC o índice de Tifenau menor al límite de la normalidad, o sea, disminuido, tenemos un patrón obstructivo. Ahora, si tenemos un índice de Tifenau normal, decimos que no hay obstrucción, pero nos vamos a ir a ver el FBC, ¿no? Que es la capacidad vital forzada. Si tenemos un FBC disminuido, decimos que tenemos un patrón restrictivo. Pero en cambio, si tenemos un FBC normal, entonces es una espirometría normal. Ahora, si tenemos tanto un índice de Tifenau, ¿no? O FBC FEB1 disminuido y un FBC disminuido, estaríamos posiblemente ante un patrón mixto, ¿no? Obstructivo restrictivo. Dentro de la espirometría, ¿no? Los patrones espirométricos serían normal, patrón restrictivo, patrón obstructivo y mixto, ¿no? Pero actualmente para determinar que un patrón espirométrico es mixto se requiere realizar un estudio de espirometría y un apletismografía. En esta otra tabla podemos ver los patrones, patrón normal, patrón obstructivo, patrón restrictivo, patrón mixto. Decimos que un patrón espirométrico es normal cuando el FEB1-FBC está mayor al límite de la normalidad y el FBC es mayor al límite de la normalidad. Decimos que es obstructivo cuando el FEB1-FBC está menor al límite de la normalidad, también llamado índice de Tifenau, ¿no? Está menor al límite de la normalidad. Decimos que es restrictivo cuando tenemos un FEB1-FBC normal o mayor al límite de la normalidad, pero característica es que tenga un FBC disminuido o menor al límite de la normalidad. Y decimos que tenemos un patrón mixto cuando tenemos tanto un obstructivo, o sea, un FEB1-FBC menor al límite de la normalidad, y un restrictivo con un FBC menor al límite de la normalidad o también una capacidad pulmonar total menor. Y aquí tenemos un ejemplo de un paciente que tiene un patrón obstructivo y cómo debemos leer o interpretar la espirometría. Tenemos aquí tres valores, ¿no? El FBC, el FEB1, el FEB1 sobre el FBC, llamado también índice de Tifenau. Entonces vamos a ver primero el índice de Tifenau. Y decimos, ¿no? Que tenemos aquí otra columna de LLN, que es el límite de la normalidad. De acuerdo al peso y talla y sexo de cada persona, este es el límite de la normalidad. Y al paciente se lo hace soplar 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. De estas 6 veces, las mejores pruebas que ha soplado han sido las 6, las 5 y la 3 y se repite la mejor,
en azul, ¿no? Entonces, en azul está lo mejor que el paciente puede soplar. Si el límite de la normalidad del índice de difenol era 62, lo normal para su peso talla, y el paciente hace 58. Si de 62 a 58 está disminuido. Cuando está disminuido se llama patrón obstructivo, ¿no? Entonces tenemos patrón obstructivo. Luego nos vamos a ir a ver el FBC. El límite de la normalidad es 2 litros 92 y el mejor que el paciente hace es 3 litros 60, ¿no? Quiere decir que hace más de lo normal, ¿no? O sea, de 2 a 3 sube. Entonces, no hay patrón restrictivo, ¿no? Seguimos con patrón obstructivo, que ya hemos diagnosticado. Ya, entonces, descartamos restricción, continuamos con patrón obstructivo. Pero para evaluar el grado de obstrucción, tenemos que visualizar el FEB1, ¿no? Que tenemos aquí, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, si vemos este estudio, vamos a ir al FEB1, lo normal es 2,8, el paciente hace 2,11, pero tenemos que ver el porcentaje, y en porcentaje es 72%. 72% corresponde a una obstrucción moderada, ¿no? Y ya finalmente vemos que hay una obstrucción moderada, ¿no? Y le decimos al paciente que vamos a hacer la prueba postbroncodilatadora, ¿no? O sea, después de haberle hecho soplar, le damos medicación, salbutamol, y volvemos a hacerle soplar y sacamos estos valores. Y vemos lo que está en verde, que es postbroncodilatador, y lo que está en azul, que es previo, ¿no? Entonces vemos si hay mejoría. En relación al índice de difenol de 58, que está en azul, a verde 70, hay mucha mejoría, ¿no? Mejora con el postbroncodilatador. Pero queremos ver cómo mejora la obstrucción. Nos vamos al FEB1. De 2,11 a 2,66 mejora postbroncodilatador mucho, pero tenemos que ver el cambio. El cambio es de un 26%. 26%. En teoría nos dice, si tenemos una prueba postbroncodilatadora muy positiva, mayor al 12%, actualmente mayor al 10%, nos sugiere asma, ¿no? Y tenemos finalmente la interpretación de esta espirometría. Y decimos, tenemos una espirometría con un patrón ventilatorio obstructivo moderado con cambio significativo al broncodilatador que sugiere asma. Continuando con otro estudio complementario, la broncoscopía, entonces nos sirve la fibrobroncoscopía para... antes de realizar una fibrobroncoscopía, debemos de preparar al paciente. Entonces, para eso tenemos que solicitar pruebas de función de coagulación, ¿no? Y ver que la coagulación esté en parámetros normales. Es recomendable administrar oxígeno durante el procedimiento de la fibrobroncoscopía, ya que durante el procedimiento el paciente puede presentar desaturación y arritmia cardíaca. Cuando realizamos una broncoscopía, esta puede ser insertada a través de la nariz o por la boca o a través de una traqueostomía o a través de un tubo orotraqueal. Y se utiliza sedación y analgesia para realizar este procedimiento, como sedación, midazolam y como analgesia. Dentro del procedimiento de la broncoscopía diagnóstica, podemos hacer distintos procedimientos, ¿no? Para la broncoscopía. Uno sería el aspirado bronquial, que consiste en hacer un recogido de las secreciones, por ejemplo, para estudio de enfermedades infecciosas, tuberculosis, neumonía, ¿no? Aspirado de secreciones. También la broncoscopía nos sirve como diagnóstico para hacer el cepillado bronquial, ¿no? A través de un cepillo que tiene púas en su extremo,
podemos introducirlo y llevar a la zona sospechosa y tomar una muestra del descamado celular. Esto en caso de sospecha de diagnóstico de enfermedades neoplásicas, centrales y periféricas, ¿no?, que puede haber en los bronquios. También la broncoscopía diagnóstica nos sirve para hacer el lavado bronquioalveolar. Este lavado bronquioalveolar consiste en instilar dentro de un bronquio de 100 a 300 ml y nuevamente aspirar de 50 a 20 ml para mandar a estudio. Este lavado bronquioalveolar nos sirve en el diagnóstico de enfermedades como la hemorragia alveolar y la carcinomatosis. La broncoscopía también es terapéutica, ¿no? Hemos dicho que nos sirve para la extracción de cuerpos extraños, para la instilación de medicaciones vasoconstrictores en caso de una hemóptisis, para el taponamiento, ¿no?, para desobstruir el bronquio en caso de una telectasia o un taponamiento por hemóptisis, y también para el tratamiento de la estenosis traqueal benigna, ¿no? O sea, a través de la broncoscopía podemos poner stents o endoprótesis en caso de que tuviéramos pacientes con estenosis traqueal benigna o traqueomalacia, ¿no? Podríamos realizar ese procedimiento. Las complicaciones de la broncoscopía son de dos tipos, ¿no?, las mayores y las menores. Las complicaciones mayores son las más graves. Podemos mencionar al neumotórax y la hemorragia o la perforación, ¿no? Entonces, esa es la complicación más grave de la broncoscopía. Finalmente, tenemos la técnica diagnóstica del espacio pleural. Entre estas vamos a mencionar la toracocentesis diagnóstica, la toracocentesis terapéutica y la biopsia. Tenemos aquí un ejemplo de una toracocentesis diagnóstica. Este procedimiento se realiza en un paciente que tiene un derrame pleural, ¿no? Entonces, podemos mencionar que el derrame pleural es la acumulación anormal del líquido dentro del espacio pleural, como ven en amarillo. Esta acumulación anormal de líquido hace de que el pulmón se comprima, ¿no?, se vuelva más pequeño, y una vez que nosotros sacamos este líquido, el pulmón vuelve a su estado normal, ¿no? Pero el diagnóstico es derrame pleural. Entonces, en un derrame pleural, el procedimiento que hacemos es la toracocentesis diagnóstica, ¿no? ¿En qué consiste la toracocentesis? En la introducción, ¿no?, de una jeringa, ¿no?, de una jeringa a la cavidad pleural y extracción de líquido. Este líquido normalmente tiene que ser un líquido amarillo claro, amarillo citrino, pero también podemos encontrar un líquido amarillo transparente claro en transudados, en el urinotórax, ¿no? O tal vez podemos extraer el líquido del espacio pleural y tener de características sanguinolento, hemorrágico, como sucede en el hemotórax o en las neoplasias o en el TEP. O podemos extraer un líquido purulento, turbio, como en el caso de un empiema, una ruptura esofágica, o podemos extraer un líquido lechoso blanco, ¿no?, en el caso de un quilotórax, neoplasia, linfoma. Este líquido que extraemos, ya sea para diagnóstico, podemos mandar a estudios. Estudio de citoquímico del líquido pleural, citológico del líquido pleural, cultivo y antibiograma del líquido pleural, cultivo pleural. Y también tenemos que diferenciar si este líquido es un exudado o un exudado, ¿no? Para eso pedimos un citoquímico del líquido pleural. Las causas de trasudado: una insuficiencia cardíaca, un síndrome nefrótico, un urinotórax. Las causas de exudado: derrames pleurales paraneumónicos, tuberculosis, derrame tuberculoso, derrame maligno, mesotelioma. Finalmente, para el diagnóstico, ¿no?, de alguna enfermedad, por ejemplo, si estamos sospechando de un derrame pleural maligno,
Pedimos un citológico del líquido pleural. Si estamos pensando en un derrame pleural paraneumónico, pedimos un microbiológico o un cultivo de bacterias del líquido pleural. Si estamos sospechando un derrame pleural tuberculoso, pedimos un ADA del líquido pleural o un GeneXpert del líquido pleural. Si estamos sospechando en un quilotórax, podemos pedir en el citoquímico triglicéridos y kilomicrones en líquido pleural. Si estamos sospechando de un derrame pleural de lupus eritematoso, podemos pedir anticuerpos antinucleares en líquido pleural. Finalmente vamos a hablar de esta última técnica de imagen, muy útil en neumología, que es la radiografía de tórax y la tomografía. Entonces, en neumología utilizamos mucho la radiografía de tórax. Esta radiografía puede ser la convencional o la digital. Tenemos en el inciso A la convencional, una radiografía convencional, y al lado tenemos una radiografía digital. La característica de la radiografía digital es que permite una mejor visualización del mediastino y mejor visualización del parénquima pulmonar. Además, la radiografía digital se puede almacenar, ¿no?, en una computadora, no necesita material, no se puede desechar, entonces es más beneficioso, ¿no?, utilizar una radiografía. Es parecido a este patrón donde se observa un engrosamiento de conceptos interlobulillares. El patrón reticular puede estar en combinación con el patrón nodular y puede ser característico de enfermedad de neoplasia pulmonar. El patrón nodular, como su nombre le dice, múltiples nódulos o micronódulos, micronodulillar. Ejemplo de enfermedades: tuberculosis miliar, silicosis, sarcoidosis, histiocytosis de células de Langerhans. Otro patrón, el patrón en vidrio deslustrado, característico de la neumonía intersticial no específica, una EPIT, ¿no?, enfermedades pulmonares ¿no?, difusas. El patrón en vidrio deslustrado también se puede encontrar en una neumonía en paciente inmunodeprimido, una neumonía por neumocistis girovesi. Y finalmente el patrón quístico, ¿no? El patrón quístico se caracteriza por ser lesiones redondeadas de paredes finas. Estas pueden ser ejemplo de enfermedades bronquiectasias, linfangioliomatosis o histiocytosis de células de Langerhans. Aquí tenemos una tomografía con un patrón miliar, ¿no?, patrón micronodulillar. Entonces pueden ver múltiples micronódulos en ambos campos pulmonares, ¿no? Entonces, característico podría ser de una infección miliar tuberculosa. Tenemos aquí otro patrón, el patrón en panalización o panal de abejas, ¿no? Generalmente este patrón es subpleural. Alrededor de la pleura se ve como múltiples panales de abejas, ¿no?, característico de una EPIT, en este caso una neumonía intersticial usual, ¿no? Imagen en panal de abejas, subpleural, bilateral, zonas de panalización. Tenemos aquí otras imágenes, unas pequeñas como árbol en brote o árbol en gemación. Esta imagen de árbol en brote que vemos en la tomografía o árbol en gemación puede ser característico de la tuberculosis también. Tenemos finalmente aquí un patrón en mosaico, ¿no?, con áreas blancas y negras, un patrón en mosaico. Este patrón tomográfico en mosaico con áreas blancas y negras es característico del bono, una bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, ¿no? Otra enfermedad, ¿no?, que es dentro de las EPIT, de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Este patrón en mosaico puede ser de un paciente con bono, bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Muchas gracias por su atención.
Espero sus preguntas.